de ascender al cielo, nos hace testigo de su mensaje y nos envía a anunciarlo. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el final, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús lo había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo le he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la ascensión del Señor a los cielos. Si bien es uno de los misterios que a veces también desafía nuestra fe, toda la oración de la liturgia y los mismos textos, pero sobre todo las oraciones, son las que más clarifican el misterio que hoy celebramos. Ya la misma oración colecta nos hablaba de que hoy nuestra humanidad está junto a Dios, hoy ha sido elevada a lo más alto del cielo. Como le explicaba esta mañana, si uno pone la encarnación, es decir, el nacimiento, es como una sola moneda que tiene dos caras. Por un lado, la encarnación y el nacimiento, por otro lado, la resurrección, la muerte, resurrección y ascensión. ¿Y por qué dos caras de una moneda? Porque en la encarnación y en el nacimiento, Dios entra en nuestro tiempo, entra en nuestra historia, y no solamente entra de una forma abstracta, como venía haciendo a lo largo en el Antiguo Testamento, que se manifestaba a través de signos, sino ya de una manera real y concreta, que es asumiendo nuestra naturaleza humana. De esa manera, nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad, como dirán los padres de la Iglesia, sirve a la divinidad como un signo para que se manifieste y se exprese, y de esa manera los hombres podamos tocar, palpar la divinidad que estaba en Cristo. Pero no siempre esa divinidad fue descubierta, no fue fácil descubrir a los discípulos de que realmente estaba también
Dios obrando en Cristo. Por eso, todo este tiempo de Pascua, si hemos venido siguiendo, o los que han seguido diariamente el Evangelio de Juan, se iban a encontrar con ese problema de que los discípulos hacían un paso, creían, pero también, como dice el texto hoy de Mateo, dudaban. Y siempre Jesús le va a decir, bueno, si no creen en mis palabras, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, crean al menos en las obras, es decir, en los signos que se realizan, porque es el Padre quien está obrando. Entonces decíamos que Él asumió toda nuestra naturaleza, además para redimirla hay que asumirla, quien no asume su historia no puede ordenar su vida y no puede redimirse, es decir, siempre en algún momento eso juega una mala pasada, lo que se deja debajo de la alfombra. Jesús no dejó nada de nuestra humanidad escondida, sino que la asumió toda. Ahora que vuelve al Padre, Él no se despoja de la humanidad. Al contrario, nuestra humanidad, que está unida a Él, resucitada y glorificada, es elevada en el misterio de Dios. Es decir, si lo divino entró en la historia, ahora lo humano en la ascensión entra en lo eterno. Es decir, trasciende el tiempo. Es otra esfera en la que se mueve. El texto de los Hechos de los Apóstoles es un texto que bien serviría para que meditemos, porque el mismo autor, es decir, Lucas, está haciendo otra vez referencia a su primer libro, que es la obra del Evangelio, y vuelve a aparecer este personaje llamado Teófilo, que los especialistas en Sagrada Escritura van a decir que es un nombre que en realidad cada uno tiene que colocar su propio nombre, y la obra de Lucas está dirigida a esa persona, es decir, yo pongo mi nombre y el Evangelio está dirigido a mí. Ya sabemos que en el comienzo del Evangelio él va a decir mucho investigaron, mucho escribieron, pero yo cuidadosa y detalladamente, después de haber recogido los materiales y el testimonio de la primera comunidad, he decidido, bajo la luz del Espíritu, poner ordenadamente lo que el Señor hizo y realizó, a fin de que tu fe adquiera solidez. Es decir, el Evangelio no es otra cosa sino una catequesis ordenada acerca de lo esencial que hace a nuestra fe y a nuestra redención. Acá vuelve Lucas a decir y condensa todo aquello diciendo que ya se refirió lo que Jesús hizo y realizó, y vuelve a decir todo lo del misterio, todo lo que hace a nuestra redención y a nuestra fe. En el libro de los Hechos sabemos que Lucas va a ir mostrando de qué manera el resucitado acompaña la obra evangelizadora por medio de su presencia, confortando a los discípulos, a los apóstoles, y al mismo tiempo como el Espíritu comienza a obrar. Acá va a dar testimonio, porque es el capítulo 1, no es el final del libro. El final del libro de los Hechos de los Apóstoles se termina de leer el viernes, donde de esa manera muestra Lucas que el Evangelio llegó a los confines del mundo, porque la concepción de aquel tiempo era predicar desde Jerusalén, desde donde tienen que esperar la venida del Espíritu, y con la fuerza del Espíritu salir a dar la buena noticia y testificar con su propia vida a través del martirio. Y eso es lo que va a suceder cuando Pablo sea llevado para ser ejecutado, va a ser llevado a Roma. Eso era lo que se llamaba confín del mundo en aquel tiempo, es decir, la capital del imperio. De esa manera el evangelista muestra que el Evangelio llegó al corazón
es decir, de lo que gobernaba y al corazón del poder en aquel tiempo. También es un mensaje para nosotros, hasta qué punto tenemos la valentía, lo que ya hemos recibido el Espíritu, de transformar todas las realidades en las que nos encontramos, ya sea en los ámbitos de poder o en el ámbito social en el que nos movemos día a día. Pero volviendo al texto, si uno toma, este texto hace también de fundamento bíblico aquello que domingo a domingo nosotros renovamos y hacemos nuestra profesión de fe. Es decir, es el sustrato bíblico del credo, como así también es aquello que conocemos como querigma, como primer anuncio que se hace en la catequesis o cuando alguien va y es enviado a misionar. Y después se va desmenuzando detalladamente, paso por paso, de lo que tiene que ver con el misterio y lo que hace a nuestra salvación. Dice, los discípulos lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Y ahí aparecen dos ángeles diciendo que quedan, por un lado, él le dice, es ahora cuando vas a restaurar el reino, y él le responde, no me toca a mí, es al Padre. Así como decíamos que Dios entró en la historia por la encarnación y la humanidad en la eternidad por la ascensión, también el Padre es el que creó y llamó a la existencia todo lo visible e invisible por medio de Cristo, y por medio de Cristo es el Padre al que le corresponde consumar la historia. Es decir, a ustedes les corresponde, va a decir Cristo, que anuncien lo que el Padre me ha dado, yo lo transmito y ahora vayan y comuniquen al mundo. Por eso los ángeles le van a decir que se quedan mirando, dejen de poner cara de estampita, es decir, asuman el mandato que le ha dado el Maestro, vayan, anuncien la buena noticia y sobre todo hagan de que el mundo esté preparado para su segunda venida. De esa manera el Señor también es aquel que acompaña la evangelización, como decíamos, y por eso al final del Evangelio que terminamos de escuchar, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús, y eso va a dejar claro el prefacio, no porque asciende a lo más alto, es decir, a estar con el Padre, se olvida de nosotros. Al contrario, sigue siendo aquel que media ante el Padre, el que intercede y el que está en medio de nosotros. ¿Qué es lo que hace la ascensión? Es decir, que no quede limitado a un espacio geográfico y a un tiempo. No estaríamos celebrando a alguien que está en Jerusalén, estamos celebrando a alguien que está con todos y en todos, como dirá San Pablo. Procuren que en su vida Cristo llegue a ser todo en todos. Él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso tiene que alegrarnos y darnos esperanza, porque si hay un modo en que Él está en medio de nuestra vida, en nuestra comunidad y donde nos movemos todos los días, donde haya una parroquia, siempre ahí está la presencia de Él acompañando la vida, la historia de aquellos que viven en ese lugar. El término parroquia en griego significa la casa que está en medio de las casas, es decir, la casa del Señor que está en medio de la comunidad, en medio de las casas de un lugar, de un barrio. Vaya si Él, aunque lo tengamos presente o lo ignoremos, siempre está en medio de nosotros, velando y acompañando nuestra vida, nuestra historia y nuestro peregrinar también, a donde nosotros tenemos que llegar, que Él como cabeza ya nos precedió.